Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Mijael Garrido Leca, esto es Contacto Verano y estamos en Canal N para ver qué es lo que está pasando en nuestro país, señores, que no es poco. Hoy día vamos a estar con Alberto Belaunde, congresista que renunció a la bancada oficialista, y vamos a estar con Lourdes Flores, que no necesita ninguna presentación para hablar sobre todo lo que acontece en nuestro país. Pero antes vamos a dar una revisadita, si les parece, a lo que ha marcado la pauta del día de hoy para poder nosotros comenzar a calentar esta mesa que se va a poner más caliente con Alberto y con Lourdes más adelante. Entonces vamos con el primer tema, y es que el Frente Amplio, señores, que recordarán ustedes, fueron ellos quienes presentaron la moción de vacancia que llevó a esta crisis que escaló pues como si fuera espuma. Han dicho los señores del Frente Amplio que van a volver a presentar una moción de vacancia presidencial, y tenemos las declaraciones de su líder, quien presentara la primera moción, Marco Arana. Estamos elaborando los argumentos técnico-jurídicos en el marco de la Constitución que permitan replantear el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente de la República. No solo por el hecho de que persiste la negativa dolosa que ha hecho al Congreso de la República en relación a su conflicto de intereses con la corrupta Odebrecht, de la cual, valiéndose de un ardid, como han expresado diversos congresistas, incluso sus propios ministros, en que el indulto no iba a ser negociado, que el indulto no iba a transgredir el marco de la ley, nosotros consideramos que se ha hecho un uso ilegítimo e ilegal que colisiona además con la legislación internacional. Ahí lo tienen, entonces parece que esta situación de incertidumbre se va a prolongar un rato más. Pero bueno, es lo que toca aquí en el Perú. Y ahora vamos a ver que evidentemente esta idea y esta declaración de que viene un nuevo pedido de vacancia ha armado la pampa en el Congreso. Y el congresista Javier Velázquez Quején del APRA ya dijo que con él no va la idea, y vamos a escuchar cómo lo dijo. No voy a apoyar en ningún caso, apoyé la primera, pero sí, no apoyaré por dos razones, una formal y una de fondo. A ver. La formal es que el indulto puede ser cuestionado, y ya los que están en desacuerdo están en la Corte o van a plantear una acción en el tribunal. Pero el indulto es una facultad constitucional del presidente. Segundo, el tema de fondo es que yo lo he escuchado ayer decir que la estrategia de Frente Amplio para promover la vacancia de PPK tenía como propósito romper Fuerza Popular, partirlo en dos, y también, evidentemente, mostrar el carácter lobista del presidente. Bueno, y después de escuchar a Javier Velázquez, vamos a ver cómo reaccionó Juan Cheput, que por supuesto también se ha arrimado a la orilla de quienes han manifestado su voz en contra de esta nueva posibilidad, y lo ha hecho pues con el vigor que da ser parte del oficialismo que ha defendido. Veamos. Bueno, yo creo que el Frente Amplio lo único que está buscando es pretextos, así de simple. Ellos están con un oportunismo electoral porque simplemente quieren posicionarse por la desaparición del señor Marco Arana en las encuestas, y no encuentra mejor forma para posicionarse que compitiendo a ser más radical que Verónica Mendoza, que a su vez está compitiendo a ser más radical que Goyo Santos. Es decir, lo único que estamos viendo en estos momentos es oportunismo electoral. No hay razones de fondo, no existen las condiciones, y lo que están planteando es simplemente pretextos para, a través del escándalo. Bueno, natural la posición de Juan Cheput frente a esta nueva moción de vacancia que quiere presentar Marco Arana. Ahora, vamos a pasar a ver en qué anda el caso que se ha despertado a raíz del indulto al expresidente Alberto Fujimori, y su abogado, el doctor Miguel Pérez Arroyo, ha dado algunas declaraciones con respecto a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dicho sea de paso, el doctor Pérez Arroyo va a estar mañana con nosotros para ampliar esta información. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Hay que precisar en este caso es que la Corte Interamericana no va a llevar una audiencia de revisión, sino de supervisión. Supervisión de los compromisos que el Estado peruano asumió en dos sentencias, como son la de Barrios Altos y la Cantuta. Uno de los compromisos efectivamente es el hecho de que el Estado no se haya entrometido en lo que significa la propia sentencia y logrado una impunidad al respecto. Lo que no puede cuestionar la Corte en este sentido es justamente el motivo humanitario que inspiró a la resolución de indulto por la que se vio favorecido el expresidente Fujimori vía la resolución del 24 de diciembre. Declaraciones exclusivas que dio el doctor Pérez Arroyo para nuestro canal, y mañana vamos a tener la oportunidad de conversar con él y de entender un poco mejor pues cómo es que va a plantear la defensa del expresidente frente a los tribunales internacionales. Usted no se lo puede perder. Pero vamos a ver justamente qué ha estado diciendo Alberto Fujimori
porque ahora que está en libertad ha estado tuiteando y ha dicho algunas cosas que han desatado polémica. Primero dijo que en las primeras horas de esta nueva etapa de su vida varios sueños lo invaden constantemente y quisiera compartirlos. Anhelo un país sin rencores, con todos trabajando por un objetivo superior. Este fue el primer tuit con el que inauguró esta nueva etapa de su vida, según él mismo la ha rotulado. Y luego dijo que seremos un país en el que se recupere la seguridad y se elimine la violencia. Estas metas se podrán cumplir si los intereses particulares y oportunismo se dejan de lado. Unidos podemos lograrlo, dijo Alberto Fujimori muy poquito después que el primer tuit. Y un buen rato después dijo que para la defensa personal frente al caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha designado al abogado del doctor Miguel Pérez Arroyo y a un equipo especializado en la materia, y que el doctor Pérez es su único portavoz para todos los efectos legales que puedan dispararse en este proceso que pronto arranca. Y finalmente tenemos un tuit de Kenji Fujimori con su propósito para el año 2018. Y él lo que hizo fue, dijo, a mediados del 2017 me propuse lo siguiente, y hace alusión a su propio tuit, y ahora retomar los propósitos para este año. Y su tuit decía que él tenía dos objetivos: liberar a su padre y trabajar por las libertades, además de dar gobernabilidad al país. Él ha tachado con un lapicero darle libertad a su padre, porque claramente esa está ya fuera de la lista, lo ha logrado y ha sido además hace muy poquito. Entonces, el presidente Alberto Fujimori ha vuelto a tuitear. Esto, por supuesto, ha escandalizado un poco el gallinero. La verdad es que yo creo que ahí los peruanos estamos siendo un poquito exagerados, porque el hombre tuiteaba desde la cárcel, está tuiteando desde fuera de la cárcel, tiene derecho finalmente a expresarse. Eso no significa que comulgue yo ni ustedes con lo que dice, pero hay una libertad ahí que hoy tiene el presidente, el expresidente Fujimori. Y terminamos con que finalmente tenemos gabinete. Fuentes oficiales nos han confirmado que mañana a las 4 de la tarde habría la presentación de un nuevo gabinete Arauz, que viene además con harto cambio. Entonces, lo primero que vamos a tratar de revisar es quiénes se quedan del gabinete que sale. Y ellos serían Claudia Cooper, Bruno Yufra, Carlos Brus, Ana María Choquehuanca, Enrique Mendoza, Idel Wexler, Cayetana Jovín, Elsa Galarza, el general Romero, Vicente Romero, que acaba de juramentar en Interior, y Alfonso Grados en Trabajo. Y ahora vamos a ver quiénes serían los cambios. Esto, por supuesto, tocaría confirmarlo mañana, pero se especula que Gilbert Violeta entraría al MIDIS, y además que los ministros, Alejandro Neira iría al Ministerio de Cultura por Salvador del Solar, y esto también vamos a terminar de confirmarlo mañana. Por otro lado, Hugo de Sela entraría al Ministerio de Relaciones Exteriores, reemplazando a Ricardo Luna, que venía ocupando esta cartera. Jorge Abel Salinas sería ministro de Salud en reemplazo del ministro Fernando D'Alessio. Y tenemos también que Manuel Manrique Ugarte entraría al Ministerio de Agricultura, esta vez reemplazando a José Hernández. Finalmente tenemos que Roger Valencia entraría al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, reemplazando a Eduardo Ferreiros. Aquí es importante notar que él en este momento ocupa el viceministerio, así que la continuidad de alguna manera quedaría garantizada con su posible juramentación el día de mañana. Y así justamente se despidió José Manuel Hernández del Ministerio de Agricultura con este tuit, y dijo que fue un gran placer servir al país y a los agricultores en particular. Mi agradecimiento al presidente Kuczynski por darme la oportunidad de servir a los pequeños agricultores tantas veces olvidados. Lo que vamos a hacer, señores, después de haber revisado cómo es que está la temperatura y el ambiente en este lunes, que arranca, es el primer lunes de chamba de este año porque el anterior fue feriado, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con Alberto Belaúnde, primero para conversar sobre su salida de la bancada oficialista y sobre otros temas, y luego estaremos con Lourdes Flores. No se lo pierdan, ya volvemos. De vuelta a Contacto de Verano. Yo empecé a hablar antes de tiempo, pero es algo que nos pasamos una vez, así que no creo que sea un problema. Estamos con Alberto Belaúnde, que nos acompaña, congresista ahora independiente. Así es. Buenas noches, Mijael. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ha sido un fin de año complejo para todos, un comienzo también lleno de incertidumbres, pero creo con la tranquilidad de haber logrado, de acuerdo a mi conciencia, de lo que creía, ¿no? ¿Por qué renunciaste exactamente? Porque ahora que hablábamos antes de entrar al aire, me decías que no fue solo el tema del indulto. No,
No, y en el tema de indulto yo quiero dejar mi posición clara. Si este fuese un indulto humanitario, no solo no hubiese renunciado, sino que lo hubiese apoyado. Porque creo que los derechos humanos son para todos, incluso para los rivales políticos. Es más, creo que uno mide realmente su compromiso con una causa cuando aplica esos principios a quien no piensa como uno. Pero este no es un indulto humanitario. ¿Le darías un indulto humanitario a Ismael Guzmán? Es una buena pregunta. Sí, está en estado moribundo y asegurando que tenga toda la seguridad. Creo que toda persona merece morir en su casa y no en prisión. Pero con todas las extremas de seguridad, con todas las medidas extremas de seguridad y asegurando que sea un caso muy grave. En el caso del señor Fujimori, no creo que sea un caso grave. No creo que su salud merezca el indulto que ha recibido y creo que el proceso ha sido particularmente irregular. ¿Por qué? Si uno ve, por ejemplo, los indultos dados 23, 24, 25 de diciembre, el procedimiento toma en promedio 110, 112 días. El de Alberto Fujimori fue un indulto express, tomó 12 días. Ahora, en un contexto además sí, bastante peculiar. Que era la vacancia. Exactamente. Ahora, pero el hecho de que sea un expresidente, ¿no te parece que podría reclamar cierta celeridad en los procesos y un trato? Tal vez. O sea, está en la Iroes y no en el Urigancho, ¿no? Sí, Digo, tal el vez, Estado lo ha tratado de una manera diferenciada. Tal vez si fuese una coyuntura distinta, podría ser un elemento anecdótico, pero no lo es. Va sumando, ¿no? El médico que ha sido su médico de confianza dentro de la Junta, cosa que no tiene ningún otro reo que solicitó un indulto, y en fin, una serie de elementos que han ido saliendo en estos días que nos hace pensar que no se trataba de un indulto humanitario. Y el segundo aspecto, que fue el de tu pregunta original de por qué renuncié, fue porque a nosotros nos dijeron en todo momento que la posibilidad del indulto no estaba sobre la mesa. Que les mintieron, o sea. Y públicamente también, ¿no? Entonces, para mí me es muy difícil mantener ese rol de vocero del gobierno, que es el que cumple un congresista oficialista, si es que no te dicen toda la verdad. Porque, claro, tú ya no sabes si es que lo que estás transmitiéndole a la ciudadanía en un programa como el tuyo o en la negociación política con otras bancadas es del todo cierto. Entonces yo sentía que ya no podía cumplir con el rol que ameritaba ser congresista oficialista. Ahora, tú hace un ratito me decías que durante este proceso a ustedes se les mintió o que se les ocultó la verdad. Tú tajantemente descartas la posibilidad de que el indulto y la vacancia hayan sido una coincidencia poco feliz. Sí, porque... O sea, ¿te atreverías a decir que hubo un negociado? No sé si negociado es la palabra. En todo caso, lo que creo que corresponde en este momento es que tanto la ciudadanía como distintos espacios de control, como el Congreso de la República, conozcan toda la información de cómo se va a ver ese proceso. Y por eso te quería comentar que el día de mañana, a las 9 de la mañana, los congresistas Vicente Ceballos, Gino Costa y yo... Que son quienes salieron del oficialismo, ¿no? Estamos presentando un pedido formal a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que se cite al Ministro de Justicia y responda no solo a la Comisión, sino al país una serie de dudas que existen sobre cómo se ha llevado este procedimiento, justamente para poder ir conociendo toda la verdad y poder llegar a conclusiones, ¿no? Ahora, yo quiero regresar a tu salida de la bancada, porque me gustaría hablar contigo no solo sobre el tuit y finalmente las declaraciones que diste y todo, sino cómo fue tu proceso, cómo llegaste a la certeza de que había que salir, cómo fue la cuestión detrás de bambalinas en la bancada. Conversaba el otro día con un congresista aquí de Peruanos por el Cambio, y me decía que la comunicación no era muy fluida, especialmente con el presidente. ¿Cómo venía siendo la comunicación? ¿Cómo venía el partido? Yo, digamos, te voy a explicar de manera general. Te voy a pedir disculpas para no entrar en el detalle de la conversación, porque yo siempre... No, pero el detalle es lo que importa, ¿no? Pero lo que pasa es que yo siempre he desconfiado de las personas... No, Betty, no, nunca, lo conocemos además hace muchos años. No, siempre he desconfiado de las personas que cuando renuncian a un partido, a una bancada, inmediatamente salen y lo divulgan todo. Creo que es una falta de lealtad y una falta a la confianza que se te tuvo en ese momento. Pero lo que sí puedo contar es que en ningún momento se nos informó que el tema del indulto estaba sobre la mesa, ¿no? ¿A ningún miembro de la bancada?
¿O de repente hubo algunos que tuvieron acceso a la información privilegiada? Tal vez, pero yo hasta el día de hoy no tengo esa información, y lo que yo puedo dar fe, y además porque lo he conversado también con mis colegas, es que ni Vicente, ni Guino, ni yo teníamos esa información. ¿Te has sentido traicionado? Sí, porque creo que además la manera como se llevó el proceso, no sé, siento que pudo haber espacios para la conversación, espacio para plantear temas que yo creo que pueden complicar mucho al presidente innecesariamente, como el tema de la gracia presidencial en el caso Pativilca. Ojo, eso no es un indulto frente a una sentencia. Lo que estás evitando acá es que se conozca la verdad en un proceso judicial. Es algo muy parecido, haciendo un símil pese a todas las diferencias, a una amnistía. Entonces, si estamos en un caso de violación de derechos humanos, donde de un lado está el acceso a la justicia de las víctimas y el derecho fundamental a la verdad, que es reconocido tanto en el sistema interamericano como en la jurisprudencia constitucional peruana, la responsabilidad del Estado peruano por evitar que ese proceso se pueda llevar a cabo puede ser complicada, ¿no? ¿En dónde te agarró el indulto? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te enteraste? Bueno, nos convocaron, cosa que fue bastante extraña y ya no sé saber cómo venía la mano. Nos convocaron a una reunión en Palacio a las 5 de la tarde del 24 de diciembre. O sea, que te vi salir desencajado hoy a ti, a sí, varios además, otros y además, claro, con la prensa ahí, y yo no quería pues ser el que sale de Palacio y me parecía muy histrónico. Yo no trato de no hacer ese papel. Y camino a casa yo venía pensando, y era algo que yo había pensado en otras circunstancias, porque no es la primera vez que se rumorea un posible indulto, ¿no? Pero una vez que se hizo público el pronunciamiento en torno a que el indulto se estaba publicando en esos momentos, tuve bastante claro que yo no podía continuar. Ahora, es cierto que Pedro Pablo Kuczynski había de alguna forma dado por sentado que venía un indulto, y lo vio y no lo vio, pero también y lo es dejó cierto, entrever en más de una oportunidad. En también, Argentina fue bien claro. Y yo creo que soy de los congresistas que más ha pronunciado en contra del indulto, fuera, en declaraciones públicas, como también dentro del gobierno. Y porque creo, entre otras cosas, que nosotros recibimos un mandato muy claro en la segunda vuelta del año pasado. Es un mensaje contra la impunidad, de respeto a los derechos humanos, de respeto a los compromisos internacionales. Y creo que la solución que ha encontrado el gobierno a ese tema no responde a ese espíritu con el cual fuimos elegidos. Ahora, dime una cosa. Tu renuncia, por supuesto, ha sido un punto de inflexión, de quiebre y pues, un parteaguas. Pero esta relación tiene que haberse venido deteriorando, porque Pedro Pablo Kuczynski, si me dices que estás decepcionado, no es ya el líder que te convocó a formar parte de esta coalición. Mira, ahí hay una cosa muy Y te quería preguntar, ¿en qué momento empezó esta desazón, esta decepción? Hay una cosa muy paradójica, que es que nosotros veníamos de un proceso que creo que mostró una bancada muy unida, que fue el de enfrentar este intento de vacancia, ¿no? Que haya visto que parece que vamos a tener que discutirlo de nuevo. Sí. Yo discrepo de los que consideran que la vacancia presidencial es como una censura de un ministro. ¿Votarías por vacancia? No, de ninguna manera, por dos motivos. El primero, creo que no se está respetando el debido procedimiento, como lo dije en el debate, no he cambiado mi posición. Y segundo, porque estamos en un régimen presidencial y no parlamentario. Entonces, esta idea de que simplemente porque el Congreso le pierde la confianza al presidente, cambia, no se condice con nuestra tradición constitucional ni contra el texto actual de la Constitución. Pero, ¿Ceballos y Costa en la misma línea? ¿Perdón? Vicente Ceballos y Costa en la misma línea. Sí, justo hoy día lo conversábamos porque estamos tratando de mantener una coordinación. O sea, hay una mini bancada, unos mini Avengers. No, somos dos congresistas independientes pero coordinados, los tres. Sí. Como mosqueteros. No agrupados. Pero bueno, a lo que iba es, mi renuncia se produce por el indulto y lo que te digo, yo no podía cumplir el rol de oficialista. Porque yo, entre otras cosas, cuando se realizaba la conversación con otras bancadas, yo les decía a los del Nuevo Perú que el indulto no era algo que se estaba negociando. Lo cual a mí me pone en una situación bastante compleja, porque claro, lo que está en juego ahí es mi palabra. Claro. ¿No? Era mi palabra, confiando en lo que me habían dicho, pero no deja de ser mi palabra. Entonces, ¿has sentido que te han inducido a mentir? Exactamente. Y dime una cosa, ¿volverías a postular por el mismo partido? Si es que pudieses... No, en mi carta les agradezco muchísimo a Peruanos por el Cambio por la oportunidad. Yo creí que podía ser la construcción... ¿Crees que fue un error?
sumar esfuerzos con Kuczynski para llegar al gobierno? No, yo siento que era en el momento el espacio que podía apelar al centro liberal, que es donde me siento más identificado. Sigo suscribiendo el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio que presentamos en las elecciones. Yo fui uno de los autores del capítulo de Derechos Humanos, que creo que es un muy buen capítulo. Pero claro, ya ahora mi rol es de congresista independiente y ese es el que mantendré estos años, ¿no? Ahora, ¿han pensado en quedarse ustedes tres como congresistas independientes no agrupados, no alineados, y tratar de buscar a otros congresistas que puedan armar algo más grande en este cambalache que está viendo en el Congreso, ¿no? Creo que el rol actual que nos compete es el de ser no agrupados, el de ser independientes, el de cumplir un rol de control como el que estamos haciendo al llamar ministro de Justicia, pero también un rol de respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, evitando, por ejemplo, que se use la figura de la vacancia presidencial como trampolín electoral. Y creo que ese es el rol que la ciudadanía también va a apreciar. Y dime una cosa, en este gabinete que bien que mal viene, ¿tú qué esperas? Desde esta posición un poco rara, ¿no? Porque sí, estás con un pie afuera, recién salido de la casa, sí, pero sí, tienes... es complicado, tienes ¿no? un bagaje ahí importante, sí, ¿no? porque además hay proyectos que uno quiere que tengan éxito, ¿no? Porque además yo siempre he creído que la política no tiene que ser como el fútbol, ¿no? No siempre que gana tu equipo tiene que perder el otro y viceversa. Yo creo que si al gobierno le va bien, al país le va bien. Te pido un segundo para regresar con el fútbol. Listo. Para hablar de gabinete rapidito, nos vamos a un corte y regresamos. Que nos acompaña y justamente íbamos a entrar a hablar del gabinete que todo parece indicar que mañana se va a presentar ante el país. Te quería preguntar directamente, Gilbert Violeta, que es miembro de la bancada oficialista, está voceado para el MIDIS. ¿Tú crees que es la persona idónea? Mira, yo entiendo que el partido de gobierno tiene que tener una presencia en el gabinete. Creo que Gilbert, por ejemplo, podría ser un ministro de Justicia, que además él es abogado y tiene experiencia en esa área. Sí creo que en un ministerio tan sensible como el Ministerio de Inclusión Social, que tiene a cargo programas sociales de distinta categoría, en un año electoral, lo mejor es tener a alguien independiente y con un perfil más técnico por un tema de asegurar la apariencia de vida. Esto de ninguna manera es un cuestionamiento directo a Gilbert como persona. Podría ser cualquier otro integrante. Si no es la cartera. Y el hecho de que sea ocupado por alguien del partido en un año electoral. Bueno, yo te preguntaba un poco sobre el gabinete, pero también quería hablar contigo rapidito para ir terminando sobre qué coordinaciones, qué acuerdos han empezado a forjar junto con Vicente Ceballos y con Gino Costa en este nuevo la idea, triunvirato que han armado. Así es, la idea es funcionar como una suerte de pequeña bancada coordinada, creo que nos une... Bien pequeña. Muy pequeña, pero de gran calidad. Saco la cara por mis colegas. Creo que nos une el respeto al Estado constitucional de derecho, la promoción de los derechos humanos, y en esa línea tenemos que, por un lado, impulsar la reforma política, que sentimos que hasta ahora ha sido un esfuerzo bastante tambaleante dentro del Congreso. Y segundo, cumplir un rol de control muy claro, ¿no? Y en este tema particular del indulto... ¿Cuál va a ser su primer proyecto? ¿En qué se va a embarcar? Solicitar que el ministro de Justicia vaya al Congreso a dar explicaciones. Sí. Y segundo, estamos viendo la manera de poder transmitir nuestra información y cómo vemos la situación de este indulto político al sistema interamericano de derechos humanos, ya sea la Comisión o la Corte, sin ser parte, por supuesto, porque no lo somos, pero poder alcanzar nuestro testimonio, nuestra información que sirva como insumo para que esta instancia pueda tener una imagen más completa. Yo insisto, este no ha sido un indulto humanitario. ¿Crees que debería ser revertido? ¿Perdón? ¿Crees que debería ser revertido el indulto? Yo creo que si se llega a demostrar, la que es mi hipótesis, que este fue un indulto político y no humanitario, sin duda, porque no se estaría respetando la esencia. Es mentira lo que se dice que al ser una prerrogativa presidencial, esta es absoluta. Ahora, hay limitaciones establecidas por la ley y por el reglamento que hace que esta figura extraña que todavía existe se acorte. Exactamente. Ahora, te pongo un caso. Alberto Fujimori regresa a Barbadillo. Tú hace un momento me decías que crees que si alguien está en una condición de salud frágil no debería morir en la cárcel. Sí. Si regresa a Barbadillo,
podría morir ahí. Yo creo que no. Yo creo que las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori eran óptimas. Vivía en un espacio bastante cómodo, más grande que muchas casas en nuestro país, con todas las atenciones, no solo médicas, sino asistenciales que necesitaba. Y creo que su estado de salud, como parece estar demostrando su actuación pública estos días, no era la de la fragilidad que nos han querido para aparentar. problematizar eso un poco, la verdad es que yo he escuchado varias críticas en esa línea. Lo que el expresidente Fujimori ha hecho en estos días no reclama un esfuerzo físico pero especial, no hay que ser más bromistas que el Papa. Ha tuiteado, pero tuiteado preso. No, pero veamos la foto completa, Mijael. O sea, el fondo del tuit, dices. Entra a la clínica el día en el que empieza a hablarse de lo de indulto y se indultó al día siguiente. A los pocos días sale de la clínica sin ningún problema. Se muda a un sitio muy lejano a cualquier tipo de asistencia médica de emergencia. Empieza a hablarse de la reorganización del fujimorismo. Hay quienes sostienen que debería ser considerado un líder político y como tal debería formar parte de diálogos y tal. Vamos, no parece que estuviésemos hablando de alguien que acaba de ser indultado por motivos de salud. Entonces, si tú tuvieses mañana la posibilidad, reviertes. Yo creo que sí. Se termina confirmando los elementos de los juicios. Tienes bastante convicción, según te escucho. Sí, se termina confirmando los elementos de juicios que tengo. Yo creo que lo que la ley manda es revertir el indulto como existe el antecedente en el caso Crucillat. Ahora, cuando me hablabas de darle información a la Corte sobre el indulto, ¿qué tipo de información es? ¿La información técnica que permita conocer la información que permita conocer la figura, que finalmente es algo desarrollado en la legislación nacional, pero también la información que nuestro rol de control desde el Parlamento podamos conseguir de las distintas fuentes, entre ellas la que nos pueda brindar el ministro de Justicia. Creo que hay un aporte que podemos hacer en cuanto a ayudar a tener todos los elementos de juicio para que la Corte y el sistema actúen de manera independiente. Y esta mini bancada, como has dicho que se ha armado, por ejemplo, ¿va a apoyar al gabinete Arauz o va a evaluar quiénes vienen, en dónde queda? Hay que evaluarlo. Yo creo que va a ser una independencia. Ni siquiera ha quedado vicaria la confianza en el gabinete. O sea, van a tener que evaluarlo. No sabemos quiénes lo integran. Una de las cosas que pierdes cuando dejas de ser oficialista es la posibilidad de ganarte con estos chismes antes que la prensa. Pero creo que el rol que nosotros hemos que cumplir es de una independencia constructiva. Pero vamos, cuando estás en el oficialismo tampoco es que te consultan quiénes van a qué No, cartera, pero te ¿no? enteras un poquito antes que el resto. Por cualquier WhatsApp, pero o sea, no parece haber habido un tema orgánico. No, y la prerrogativa, prerrogativa de armar el gabinete es del presidente junto con la presidenta del Consejo de Ministros, así lo establece la Constitución. Muchas gracias, Alberto, por haberme acompañado. Gracias. Ha sido un gustazo tenerte Igual. por aquí, espero tenerte pronto. Nosotros vamos a hacer un corte comercial y regresamos con Lourdes Flores para hablar de estos y otros temas. Bienvenidos de vuelta, esto es Contacto de Verano y nos acompaña Lourdes Flores, un tremendo honor para nosotros estar aquí para hablar de todos los temas de los que hablábamos con Alberto y más, porque qué verano el que nos ha tocado, Lourdes. Vaya, hemos arrancado, terminamos un año difícil y no hemos comenzado todavía con un año muy tranquilo. Vamos a ver cómo termina. Empecemos por el primer tema que desató polémica a final del año pasado, que fue el pedido de vacancia. Tú diste tu opinión en ese momento con respecto a la posibilidad de vacar al presidente por estos asuntos que no habían quedado claros. ¿Sí? Y esto llevó a que muchos especulen que luego vino este trueque por el indulto. Hay gente que dice que no fue así, hay gente que dice que ha habido un toma y daca. ¿Cómo ves tú esta situación? No se puede negar que la percepción es esa. ¿Fue la realidad? O sea, ¿realmente usted tomó de acá? ¿O el presidente que tenía en mente el tema del indulto aprovechó esta circunstancia y dijo ahora o nunca? Y el sector fujimorista, kenjista o albertista que tomó la decisión de respaldar la vacancia dijo esta es la prueba necesaria para que finalmente recibamos. Lo cierto es que se produjeron los dos hechos y que a los ojos de la ciudadanía no creo que cayó bien. Me parece que eso ha dañado una decisión con la que yo personalmente no hubiera estado de acuerdo. Yo soy defensora del tema del arresto domiciliario, pero es una opinión personal que no tiene más importancia, pero que quizás en otras circunstancias pudiera haber tenido más aval y más respaldo, ¿no? Alberto de Belaúnde hace un rato nos decía que él hubiera estado de acuerdo incluso con la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori si es que los móviles hubiesen calzado dentro de lo que él considera como estrictamente humanitario.
¿Tú piensas lo mismo? ¿Tú No, a ver, yo hubieras dado un indulto humanitario a Alberto Fujimori? Yo quiero decir nuevamente a título personal que yo hubiera luchado porque se diera el arresto domiciliario, que me parecía que era una solución más práctica, menos complicada, menos conflictiva, podía ser una norma general, pero es una opinión personal que no tiene ninguna importancia. La decisión le correspondía al presidente de la República y la ha tomado. Por tanto, es el responsable de defender esa decisión, demostrando, primero, las razones médicas debidamente sustentadas, porque las va a tener que presentar ahora en la Corte, en la Comisión, en la Comisión, en la Corte Suprema, donde van a discutir el tema, la legalidad. Por ejemplo, en el caso Pativilca va a tener que demostrar si ha cumplido el tiempo. O sea, hay una serie de controles que ahora vienen que no necesariamente traerán abajo el indulto, pero que no dejan de ser mecanismos de control frente a los cuales el gobierno tiene que demostrar que la decisión que tomó estuvo bien sustentada y tiene un asidero legal y constitucional. Es una responsabilidad de quien tomó la decisión demostrar que eso ha ocurrido y yo espero que eso se pueda hacer. Ahora, es verdad que el presidente... Lo cual no le quita todo el mare magnum y todo el problema político que estamos analizando, ¿no? Pero me queda claro, pero en lo jurídico por lo menos tendrá que encajamos ahí esa opinión. Ahora, es cierto que el presidente Kuczynski a través de su bancada intentó legislativamente lo del arresto domiciliario. Y la alternativa no prosperó, buena cuenta, por la falta de votos del fujimorismo. No, evidentemente no quisieron esa solución. Y yo lamento mucho, ya es un if, ¿no? Si hubiera sido, ya no tiene ninguna importancia. Una iniciativa de Vieira que acababa de salir de Perón por el Cambio. No tiene ninguna importancia, no deja de ser una opinión personal, pero creo que era una solución práctica que permitía que el señor Fujimori saliera de la cárcel, fuera a su casa, iba a tener ciertas restricciones, pero podía estar en un ambiente de tranquilidad, de calma, recuperarse. Era un mensaje general que seguramente aplicable a otras situaciones, no hubiera tenido todo este rechazo, no hubiera tenido todo este movimiento internacional, pero en fin, ya está tomada la decisión. La decisión está tomada y ahora toca que de alguna manera el presidente y el gabinete que creemos mañana va a juramentar navegue pues a través de estas aguas que están bastante encrespadas. Y para mí, Mijael y amigos, lo más importante es que este tampoco se convierta en el tema único de la agenda. A ver, tomada la decisión, uno puede tener un punto de vista a favor o en contra, le corresponde al presidente y a su ministro de Justicia, que entonces se ratifica, Enrique Mendoza, defender esta decisión y hacerlo con la mayor solvencia posible y, como es lógico, respetar las decisiones que pueden venir de las instituciones, Corte Suprema en concreto y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En lo político, pondrá a venir todos los juicios, yo como peruana no quisiera seguir viendo esta polarización en que uno ve que claramente hay sectores interesados en llevar agua a su molino, lo cual es natural en política, pero no es lo deseable para el país. ¿Cómo lo evitamos? Muy buena pregunta. En primer lugar, si yo quisiera hacer un análisis un poquito más allá del indulto vacancia, digo, producido el hecho, ¿qué cosa es lo que creo que podría haber pasado podría pasar en el Perú? Que comenzáramos a vivir una nueva etapa de la transición democrática en el país. Cuando en el año 2000 cayó el presidente Fujimori, claramente lo que se construyó fue un escenario político basado ¿en qué? En el antifujimorismo, dentro del que yo estaba. Yo había sido una crítica muy dura de los 90. Claro, un escenario dialéctico. Así es, punto, donde lo que se creó es una fuerza y un fujimorismo muy disminuido porque lógicamente arrastraban la dictadura y la corrupción. Ese grupo humano se fue reconstituyendo, con 30% de los votos obtuvo la fuerza que tenía en el Parlamento, pero la dicotomía, la polarización siguió siendo lo dominante. Tan es así que el señor Kuczynski gana las elecciones más que por sus votos, por el anti-fujimorismo. Un trabajo reciente de Fernando Tuesta y una serie de estudiosos lo demuestra con toda claridad. O sea, lo que lleva al señor Kuczynski a ganar no es quienes votan por él, sino quienes votan contra Keiko. Muy bien. ¿Esa es la polarización con la que debemos vivir eternamente? ¿O la reaparición, nos guste o no nos guste, las circunstancias que se han dado de Alberto Fujimori, a quien hay que pedirle primero que a nadie la mayor responsabilidad de no convertirse, pues efectivamente, ya comenzó a tuitear, pero cuidado con los mítines y las marchas y el baile del chino, o sea, eso sería pues la muerte en favor, digamos, la peor inconducta frente a quien le ha dado esta libertad. Además, Crucidad por menos regresó, ¿no? Por eso, entonces, pero en fin, pero de todas maneras no podemos negar que este personaje ha reemergido en la vida política. Entonces, digo yo, ¿no es esta una oportunidad para construir un escenario de menos polarización? Podría serlo, si el fujimorismo primero entiende su rol. Ahora,
En este Ahí escenario cada uno tiene que de hacer menos eso. polarización, te pido que me des tu opinión con respecto a cuál es el rol que crees que debería jugar el fujimorismo Claro, por y el supuesto. nuevo gabinete, Exacto. que de hecho va a tener un rol Totalmente fundamental, ¿no? Para que esos, primero, si somos conscientes que de alguna manera estaríamos en capacidad, no digo que eternamente, pero por lo menos de reconstituir una relación política en la que salgamos de esta polarización, en la que me incluyo en primera persona singular, yo también estuve claramente en el eje antifujimorista cuando cayó Fujimori y hemos sido fuerzas políticas que de alguna manera hemos combatido eso muy bien. Hoy hay un escenario nuevo. ¿Qué cosa le toca? Al fujimorismo, en primer lugar, tomar conciencia de su responsabilidad. Lo harán juntos, lo harán divididos. Un sector más proclive a tender puentes al gobierno ayudará a que el sector más radicalizado se vuelva menos radicalizado. Hay que verlo en acción, hay que ver qué pasa. ¿Jugará en eso Alberto Fujimori un rol? Me imagino que sí. Por lo pronto digo que algunos, ayer o antes de ayer en una entrevista, alguno de los enqueñistas pedía que a ella, una congresista, que a ella le gustaría tener a Alberto Fujimori una suerte de consejero. De líder espiritual, dijo. De líder espiritual, consejero espiritual, creo que es la palabra. Muy bien. O sea, creo que... y simultáneamente hoy día he visto a 3 o 4 escuderos de Keiko salir a decir de ninguna manera que es la lideresa, No, más bien que respete la... Así es que más bien personalidad, Fujimori... ¿no? Muy bien, yo tampoco quiero un fujimorismo hecho añicos, ¿eh? Tampoco quiero eso, no creo que le hace bien al país porque es una fuerza que finalmente ha obtenido un respaldo parlamentario y no nos interesa que se convierta en un archipiélago disperso, pero sí creo que deberían haber aprendido la lección, que esta intemperancia, que esta vocación de sacar adelante una vacancia porque se me presentó la Virgen y entonces empujo el carro y paso por encima, eso ha sido fatal. Entonces, un fujimorismo que sin perder su rol opositor sintiera que puede acompañar en los próximos 10, 12, 18 meses una pequeña agenda sería importante. Van a tener a su vez una confrontación interna que es innegable, no digo que para la ruptura, pero sí porque el gobierno creo que tenderá puentes en algunos momentos con un grupo. Y que ¿Crees que estos puentes deberían llegar al gabinete? Cuando me hablas de esta pequeña primavera de 18 meses. No, yo tampoco. ¿No? Tampoco creo en la tesis de Vargas Llosa, y ayer que le he oído a Toledo, que ahora el señor Kuczynski se ha entregado al fujimorismo, que es el mascarón de... Pero eso tampoco es cierto. Eso me parece una exageración. Nuevamente, no salimos de la polarización y de nuestros antis, no. Pero es evidente que la Realpolitik podría llevar al gobierno en ciertos casos a buscar un respaldo de parte del fujimorismo y veremos si el fujimorismo responde disciplinadamente o no. Insisto, yo no quiero un fujimorismo hecho añicos, eso creo que no sería bueno para el Perú, pero sí es una reflexión para el fujimorismo que aspira a ser gobierno, que tiene legítimo derecho, y estoy saliendo de la polarización, a decir quiero ser un actor determinante, a jugar responsablemente. Eso es la parte del fujimorismo. Ahora vamos al gobierno. Y antes de entrar al gobierno, y a quienes integran el gabinete, te pregunto directo, si te convocasen para formar parte de este nuevo gabinete, ¿aceptarías? No por razones, primero, personales, porque yo vivo de mi trabajo y tengo una cosa muy pequeñita, entonces yo, así 24 horas ponerme al servicio del gobierno tampoco es posible. Y en segundo lugar, porque cualquier decisión para un pepecista tiene que ser una decisión institucional. Esto es algo que quizás el señor presidente y la primera ministra, que creo que han hecho esfuerzos de convocar, quizás todavía no han visto como una alternativa, que es un trato más institucional. Se han buscado a personalidades diversas. De modo que en lo personal esto no pasa por nosotros. Y hasta te diría que es posible que puedan haber algunas personalidades cercanas a nosotros que han sido convocadas y de momento han considerado que no debían formar parte del gabinete. Pero esto institucionalmente, o sea, es una... No, institucionalmente no se ha hecho nada. Fíjate que tuvimos una conversación con el doctor Bedoya y con el presidente y la primera ministra, conversación en la cual en ningún momento se habló de nada. Después sé que han habido algunas llamadas, alguna gente cercana, y está muy bien porque creo que todas personas de valía que por distintas razones personales han considerado que no era el momento. Yo espero que mañana se produzca lo que se viene anunciando, una renovación parcial del gabinete, hasta cierto punto mejor, pues porque también volver a pasar la cuestión de confianza era todo un problema enorme. Entonces, de modo, yo tengo confianza en Mercedes Arauz, me parece que es una mujer inteligente, la he visto serena en el diálogo que hemos tenido. Hay quienes dicen que se ha desgastado por esta situación. Bueno, ha cumplido su rol de primera ministra, de poner la cabeza, de ponerse al frente, y yo tengo confianza que puede ser para ella un lanzamiento. Va a conformar un gabinete un poquito más amplio, no tampoco enormemente, porque incluso entiendo que ha buscado partidos y hay partidos que le han dicho que no, Alianza para el Progreso, alguien de Acción Popular, en fin, no sé si algún militante aprista eventualmente pudiera ser parte del gabinete o no, pero es un poquito más amplio. Pero no importa tanto cuánto más amplio es. Tú me decías cómo salir de la polarización. Una de las cosas que yo creo que el gabinete tendría que tener es 2 o 3 temas centrales. Que pongan en agenda. Que pongan en agenda. ¿Hablas de temas centrales políticamente o de políticas públicas ya más bien de políticas públicas y evidentemente el tema de la reforma política también.
porque si eso viene unido al contexto de la corrupción, del abayato, es un buen momento para, por ejemplo, abordar el tema del financiamiento de la política y hacerlo de manera radical, tajante, cortar todo financiamiento privado, hacer que el Estado se ordene en las finanzas para apoyar a los partidos organizados. Ya se han avanzado algunas leyes. O sea, es el momento de tomar, ojalá quisieran ir hacia el Senado. Es decir, ahora, es un buen momento para abordar la agenda política también. Ese es un tema. Sí, a mí me parece, y es un tema que me parece que no sería tan conflictivo. Siempre juegan los pequeños intereses. No, pero de hecho habría más consenso. Me parece. ¿Cuáles serían los otros dos? Yo jugaría por defecto profesional y porque además creo que es un tema que puede lograrse unión con el tema de la justicia en general. Primero porque creo que es un tema cercano a la ciudadanía, porque cuando hablo de justicia puedo hablar, por ejemplo, de una reforma a fondo de la justicia de paz para ayudar en los temas de alimentos, por hablar de algo que tiene que ver con la madre, con el niño, con la cercanía, pero también con la necesidad de ver cómo, por ejemplo, se nombran jueces a futuro. El presidente puso en la agenda el tema del Consejo de la Magistratura. No era un buen proyecto de ley, pero el tema era bueno. Entonces, dentro de la agenda... Para quienes nos ven, la forma, perdóname que te interrumpa, en cómo se nombran los jueces es un poco esotérica, ¿no? Hay representantes de colegios profesionales que estoy seguro tienen la valía profesional técnica de cada una de sus áreas de especialidad, pero para nombrar jueces no necesariamente es la forma. Como creo que es un debate abierto y no vamos a votarnos ahora en ese tema técnico, yo, por ejemplo, pensaría que podríamos tener hasta una reforma constitucional para ir a una especie de escuela de jueces como tiene Francia, digamos, preparar una carrera judicial. Yo siempre pienso que uno tiene que comenzar abajo, por la justicia de paz, y arriba, tocando la Corte Suprema y moviendo a los señores jueces supremos para que asuman la responsabilidad de ser rectores en el tema de la justicia. Pero, en fin, esa es una agenda que quedó incluso inconclusa con el famoso Seriajus. Pero tú me preguntas un tema, yo creo que abordar el tema de la justicia, no solo dándole más recursos, que el gobierno se los ha dado al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque como es un tercer poder del Estado, que no toca finalmente los intereses políticos más directos... Es como fortalecer el tercer partido que de alguna manera tendría que ser árbitro en esta pelea. Puede generar un consenso. Entonces, el fujimorismo, en lugar de pensar cómo me tumbo a los magistrados del Tribunal Constitucional para ver cómo meto a los míos y cómo... ¿Por qué no contribuye con serenidad? También sería una forma de reivindicación frente a la interferencia y control que en los 90 hicieron del Poder Judicial. Podría ayudarse hoy día el ministro de Justicia a liderar algunos cambios en materia de justicia. Por ejemplo, pongo ese ejemplo. Y si tú me permites uno tercero, el agua. Porque creo que es el lugar en el que el presidente de la República puede estar cerca de la gente, con su cajo, inaugurando agua. Si Techito lo ayuda a inaugurar casas, también enhorabuena, porque necesitamos un presidente que recupere credibilidad de cercanía con la gente. Estas son que la ha perdido, ¿no? Me parece. Ah, no, claro. Yo creo que el segundo debut de Meche, digamos, como gabinete, tiene que venir acompañado de una enorme dosis de acercamiento a la población para recuperar credibilidad y confianza. Porque ya sabemos que su partido está debilitado, que han perdido votos en el Parlamento, que seguramente va a tener que negociar con uno y con otro, tarea de la primera ministra. Pero necesitamos un presidente de la República que con mucha humildad, además del reconocimiento de la forma errónea como transmitió sus mensajes poco claros, hoy se acerque a la población. Tiene que acercarse mucho más y tiene tiempo. Todavía estamos lejos de las elecciones, estamos apenas a 1 año y medio, entonces hay mucho tiempo para poder trabajar. Y justamente el gabinete va a jugar un rol de pinza fundamental en este caso, y justo quería invitarlos a ver quiénes son los ministros que se van a quedar en el gabinete. Que son, les decíamos, Claudia Cooper, Yufra, Bruce, Choquehuanca, Mendoza, Wexler, Aljovín, Galarza, el general Romero, que acaba de asumir, y Alfonso Graus. ¿Crees que del gabinete que sale, esta es la conformación correcta de lo que debió quedar? En la lógica de lo que ha ocurrido, está renovando, digamos, un tercio, un poquito más de un tercio, me parece, del gabinete. ¿Cambiarías alguno? No, porque creo que son personas que están en el perfil del tipo de gobierno tipo de gabinete que se está haciendo. Lo importante no es tanto el cambio de nombres cuanto esta agenda. Yo creo, nosotros le insistimos mucho al presidente en el diálogo en eso, o sea, es muy importante 2 o 3 temas para que hayan puntos de encuentro. La palabra reconciliación es muy linda, es muy humana y es maravillosa, pero puede ser una palabra vacía totalmente de contenido si no se traduce en algunos acuerdos puntuales. Ahora, para un ánimo común, ¿no? Traducir en la práctica estas, digamos, reformas políticas que podrían colocar al país en una agenda que aleje la discusión del eje de bipolaridad en el que andamos imbuidos, hay que hacer política, porque no solamente es tener la idea de atacar por aquí el tema de los jueces de paz y atacar aquí a la Corte Superior, sino es traducir esto a la población a través de política pura y dura. ¿Le parece y que al presidente de la República se le vea cerca?
Pero ¿le parece que en el gabinete hay miembros que puedan acercar al presidente a esa política que claramente le ha faltado? Porque si algo le ha faltado a este gobierno han sido reflejos. Bueno, Bruce es un hombre que lo puede acercar. Porque si Bruce desarrolla, con la eficiencia que lo hizo en la época de Toledo, un programa que era estupendo, porque tuvo el mérito de construir casas, poniéndose el techito, ¿no es cierto? Y apareciendo él sin que al Estado le costara un centavo. O sea, el modelo era fantástico. La banca privada financia, pero el gobierno aparece otorgando la obra. Entonces, era un buen modelo. Si eso se puede multiplicar, si la reconstrucción vuelve a mostrar un equipo de gente de trabajo cercano, yo creo que eso generará cercanía. Si a propósito de la desgracia que acabamos de vivir en Pasamayo, el ministro de Transportes, que entiendo que Yufre es un hombre muy ejecutivo, se impone la meta realmente de poner orden, en comenzando por el proyecto que quiso hacer de la Autoridad de Transporte, hablando de Lima, pero que vale para tantos temas a nivel nacional, entonces habrán temas en que la ciudadanía volverá a sentir que hay un gobierno que se está preocupando por su vida cotidiana. Y entonces estos temas tan polémicos, que nos dividen tanto, tendrán su lugar. Porque no digo que no se discutan y no le niego a la izquierda peruana el derecho de levantar esa bandera que cree que la unifica, pero a todos nos toca pensar que hay otra agenda más propositiva, más constructiva y menos polarizante. Eso es lo que yo quisiera ver para el Perú en los próximos 18 meses. ¿Cómo navegamos hacia eso, teniendo todavía las fauces de Odebrecht, de Camargo, de OAS encima, en donde todavía hay esta percepción de que en cualquier momento cae otro? Bueno, dejando en primer lugar que las instituciones hagan su tarea. Yo me he referido tanto al tema de la justicia porque pienso que es muy importante que de esta coyuntura el Poder Judicial y el Ministerio Público salgan fortalecidos, y lo saldrán si es que los dejamos hacer su tarea. Obviamente, si el fujimorismo nuevamente no amenaza, no tiene una espada de Damocles sobre el fiscal de la Nación, sino confía en su tarea y deja que hagan su tarea, porque ellos entonces en la cancha demostrarán cuán responsables y cuán comprometidos están con la tarea, y lo que surja de la verdad, fruto de los análisis, será lo que tenga como consecuencia, tendrá las consecuencias que deba tener. Hay un televidente que nos está haciendo una pregunta por Twitter y es para ti, y nos pregunta lo siguiente. Te dice: señora Lourdes, su partido fue invitado a conformar el nuevo gabinete de la reconciliación y si aceptarían. Nos decías que hubo conversación y tal, pero... Cuento con toda claridad. Sí. En el diálogo muy grato y para mí muy revelador, porque vi un presidente muy sereno que tuvimos con el doctor Bedoya, la primera ministra, y el presidente, no hubo ningún planteamiento. No ha habido ningún planteamiento institucional, que es la forma como nosotros normalmente reaccionamos. O sea, si hubiera habido algún planteamiento, que creo que no lo ha habido con nadie, no sé si con otro partido, con nosotros no. Entiendo por distintas conversaciones que algunas personas, 2 o 3, han sido sondeadas o se les ha planteado a título personal, ¿no? Y por distintas razones esas 2 o 3 personas cercanas han declinado participar del gabinete. Pero entonces quiere decir que sí ha habido una búsqueda de algunas personalidades y cada cual seguramente ya por razones personales ha decidido no hacerlo. No ha habido ningún acercamiento institucional, formal, porque además me parece que es el estilo del presidente, ¿no? O sea, ellos no tienen ese trato institucional. Yo no sé si habrá una tercera o cuarta etapa en el gobierno, que probablemente la pueda haber. Y es posible que en algún momento sí el presidente sienta la necesidad de tender puentes un poco más institucionales, circunstancia en la cual habría que analizar las cosas. Ahora me parece que ha buscado personas, creo que ha tratado de abrir un poco la cancha, trayendo quizás algunas personas de otros grupos o cercanos a otros grupos. Está muy bien, hay que dejar que este gabinete actúe, pero sobre todo hay que pedirle que tenga una agenda. Ahora, me parece que eso lo centra. En este contexto, por ejemplo, el congresista Gilbert Violeta está voceado para ocupar la cartera del MIDIS. Aquí la pregunta no solamente te la hago con respecto a si consideras que es la persona idónea para este cargo, sino que, ¿qué opinas de que el gobierno esté utilizando a los congresistas que tiene, que son cada vez menos, para cumplir un rol ministerial? Porque se está quedando literalmente sin bancada. Creo que la primera reconciliación que en ese caso se está tratando de hacer es con su propio partido. Con el espejo, de repente, ¿no? Con su propio partido. O sea, creo que es el guiño necesario a las bases partidarias. Vamos a probarlo. Violeta ha sido un hombre muy cercano a PPK, ha sido una persona que ha trabajado muy cerca de él. Creo que se sentía, aunque se le nombró vocero, creo que no se sentía pues en el lugar que merecía por su trabajo. Vamos a probarlo. Si el presidente, vamos a una expresión, el presidente que seguramente le quiere dar esa oportunidad. Creo que es un guiño al propio partido. Veamos cómo actúa el partido. Ese partido, aún disminuido en su fuerza, tiene también que demostrar que es un soporte para el gobierno. Y si él, tú preguntas, él puede ser un operador político importante, podría ser. Como operador de cara a la política. Y a la población, ¿no? Grande.
Me quedan 5 minutos y quiero por un ratito a dejar la bulla, la tormenta que ahora todavía nos está sacudiendo. Y quiero preguntarte por ti. Por mí. ¿Qué vas a hacer políticamente? ¿Vas a volver a entrar a la cancha? No. ¿Postular a una alcaldía, a la presidencia? No, te agradezco mucho la pregunta. No. Yo el día 10 de abril del año 16, o sea, al día siguiente de las elecciones, 11. Al día siguiente Santo mi madre. No sé si fue 10 o 11, pero fíjate, al día siguiente, después del pésimo resultado que tuvimos, dije, creo que he cumplido un ciclo en mi vida. Y puse por escrito en una carta que le entregué al doctor Bedoya, mire usted, yo le agradezco, esto es mi vida, he entregado toda mi vida, pero considero que ha acabado un ciclo. Y cuando digo un ciclo no es que no voy a seguir en la vida política, pero un ciclo electoral. En otras palabras, en principio, porque la vida siempre puede cambiar cosas, pero yo consideraría que yo ya no voy a ser candidata a nada. Pero sí quiero muy intensamente apoyar lo que acabamos de hacer. Durante todo un año nos hemos pasado tratando de poner en orden la casa y el Jurado Nacional de Elecciones se ha portado extraordinariamente ¿Con el partido? Sí, el Pleno del Jurado nos ha ayudado a resolver un problema interno que teníamos y hemos hace 3 semanas elegido una nueva directiva presidida por Alberto Bengolea que integran 4 dirigentes locales como vicepresidentes, una proveniente del Cusco, otro de Cajamarca, otro de Tumbes y el alcalde Risi de la Punta. Marisol Perestello es nuestra secretaria general. La directiva está integrada por jóvenes representantes de Lima y del interior. O sea, había una genuina renovación de una generación política que tiene dentro del PPC. Ahora, ¿mi tarea cuál es? Apoyarlos con toda sinceridad. ¿En calidad de una mentora? No me voy a hacer tantía, ¿no? De una hermanita mayor, ¿no? Una hermanita mayor que los acompañe, pero alguien que esté muy cerca de ellos en el sentido de brindarles todo lo que pueda, entre otras cosas de los errores cometidos para que no se cometan. Ahora, tú me decías que circunstancias extraordinarias que uno nunca sabe podrían, ¿no? Pero si nosotros hace 2 meses nos hubiéramos tomado un café y hubiéramos dicho que venía la vacancia, que indultaban a Fujimori y que el Perú iba a estar en donde está, probablemente hubiésemos pensado que alguien había tomado más de la cuenta, ¿no? Era difícil de creer que íbamos a terminar acá. Entonces, lo que esto nos recuerda es, primero, que las instituciones pues, la vida política es tan cambiante. Y que efectivamente la política en el Perú va a ritmo Macondo. Entonces, si es que se dieran las circunstancias, ¿pensarías en ponerte la camiseta de nuevo? Pero prefiero pensar en lo que creo que hay que hacer como institución, porque conversábamos ahorita en el intermedio de la importancia de los partidos. Y yo creo que nosotros, al haber pasado una crisis, nosotros hemos vivido una crisis muy profunda, hemos estado en un momento divididos, enfrentados, nos ha ido muy mal electoralmente las últimas. Entonces, estamos haciendo cuidados intensivos. Yo acabo de escribir un librito sobre la historia del partido que se llama 50 años, es medio siglo de vida y el deber de perseverar. Porque yo creo que habiendo salido este momento difícil, lo que tiene que hacer un partido como el PPC es tener metas de largo aliento. Y para eso necesitas tener una generación. Yo creo afortunadamente que quienes están en la directiva y un grupo muy grande de otros dirigentes que los veremos ahora en la cancha municipal, regional y en la vida nacional, nos dan la seguridad de un proyecto de largo aliento. Mi deseo más ferviente sería que, no habiendo alcanzado el poder bajo mi liderazgo en la década pasada, este grupo humano haga el esfuerzo y lo logre. Y hay que apoyarlos para que lo hagan y hay que apoyarlos para que crezcan políticamente, porque creo que el Perú necesita eso. Y esa tarea es una tarea muy gratificante, es una tarea difícil, es una tarea dura, titánica, pero creo que ese es el deber primero del Partido Popular Cristiano y Dios dirá dónde nos toca estar, pero creo que hay que trabajar en ese sentido. Nos queda 1 minuto, pero hay una palabra que has dicho que me ha gustado porque es poco común en los políticos, que es errores. Sí, claro. ¿Cuál crees que ha sido tu error más grande como política? Bueno, el último ha sido bien grave. Porque yo creía firmemente... Ese está fresco, pero... No, pero es que es bien importante, porque fíjate cómo uno, a pesar que tiene experiencia y todo, ¿cuál fue nadie imagina que fue una locura tampoco. Yo imaginaba que después del desgaste individualista y la improvisación del humanismo, la gente podía mirar con simpatía la reunión de 2 partidos. Y me equivoqué, lo confieso con toda idea, para comenzar, porque nuestro electorado le pareció tremendo. Hasta cierto punto ese error también me dio una satisfacción, y es que hay más mal que bien espacios políticos en la vida política. Creo que ese es un error bien grave. Y ha tenido un costo enorme para mí, porque yo más bien quería pasar el 16 mirando el 21. Chao, adiós, bye, se acabó. Otros, bueno, pues fallas en campaña, dicen algunos que no soy suficientemente clara. Bueno, ya la lista es enorme, yo le digo a mis críticos la lista que es muy grande. Pero a pesar de todos esos errores, si yo volviera a nacer, volvería a hacer política, volvería a militar en el PPC y volvería a pensar que la política
es una tarea de largo aliento en la que hay que estar. Y eso es lo que me gustaría transmitir, porque precisamente esas pequeñas fallas, cuando tienes una ilusión, un ideal más grande, las superas y las pasas. Pues, ¿no? Por eso que yo nunca he sentido con las derrotas ni amargura, ni tristeza, ni frustración, ni ganas de fastidiar, porque creo que hay ideales más importantes. Y ahora estoy ilusionada con lo que mi partido va a representar para el Perú y les pido a todos que esos que nos han sepultado, que nos miren, que hay gente nueva, hay gente fresca que puede traer nuevas ilusiones. Bien, Lourdes, Te agradezco muchísimas gracias por muchísimo. habernos acompañado. Ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, Esto ha sido Contacto de Verano. Nos vemos mañana a las 11. No se olviden que viene el abogado de Alberto Fujimori.